Bien, señores, la muerte de Giselle Vázquez, encargada de el programa de medicamentos costosos que suple el gobierno, miles y miles de pesos a los que no tienen acceso a esos productos. El papel del investigador en los laboratorios de investigación, lo que nos llega acerca cada día de nuevas drogas desde el punto de vista de medicamentos, el papel de las imágenes en el ejercicio de la medicina y el papel del uso del medicamento en el ejercicio de la medicina, sitúa al médico en una situación dentro del sistema de seguridad social con muy poca movilidad. Es decir, él prácticamente es un administrador de, eso está bien, prestador de riesgos, no, es que hay varios prestadores, él es un administrador de esos riesgos de salud del paciente, imágenes, medicina, pero resulta que el médico no investiga, el médico no vende, no fabrica. Un visitador médico le lleva, mire doctor, ese es un nuevo producto. Él cree en esa literatura, cree en que el Departamento de Salud aprobó ese producto y fielmente prescribe un producto que él nunca en su vida ni investigó, ni fabricó, ni vende. Sencillamente prescribe. Hay algunos ejemplos que nosotros quisiéramos señalar antes de hablar con una persona que trabaja en la seguridad social, y es el caso de las primerizas. Una primeriza moderna le dice a todo el mundo, eso de los dolores del parto es mental. Y se pasan haciendo ejercicios, haciendo muchísimas cosas, hasta que llega el primer dolorcito. Tan pronto pasa el primer, ay, búsquenme mi mamá. De una vez se le olvida el entrenamiento que hace. El otro es el tema de el médico enfermo. Ay, Dios mío, la cosa más difícil, desde que tú tienes un prestador de servicio enfermo, ahí se borran todos los principios. Hay un amigo que yo tengo que le dio un cólico renal y dio un viacrucis, pasó en estos días. Él tendrá un día que venir a hacer la historia. El maltrato, cómo lo trata la enfermera, le pidieron la tarjeta. Señores, todo eso hace que el usuario sepa que no importa la legislación, lo que importa es la aplicación de la ley. ¿Cómo era antes? Antes usted tenía un seguro social que cubría los hombres que trabajaban en una empresa. Esa empresa pagaba el 10%, el 3% lo pagaba el enfermo, el empleado, y el 7% el patrón. Le daban atención en el seguro social, le daban atención a la esposa para maternidad solamente y 4 meses de lactancia. Le daban una pensión o jubilación y ahí se terminaba el problema. Ahora hay un sistema universal que debe cubrir a todo el mundo, pero en el sector privado había un médico que tú ibas y le pagaba una consulta, que por la mañana estaba en el seguro social o en salud pública, y por la tarde estaba en la clínica tal, viendo enfermos a 5 pesos o a 10 pesos la consulta. Eso era antes. Después se creó lo que se llaman las igualas médicas. Las clínicas dijeron, pero nosotros podemos hacer un seguro privado, y crearon algo que llenó las deficiencias del seguro social y funcionó perfectamente. Las clínicas principales de aquí tenían una ARS, pero se llamaba igualas médicas, porque no había esa figura. Cuando se crean
el sistema y se crean las ARS, esas igualas médicas les permitieron convertirse en ARS. Y hay algunas clínicas, creo que 3, que en ese momento eran ARS, eran igualas médicas y se convirtieron en... Hoy día están asociadas con administradores de riesgo de salud. Le vamos a dar la bienvenida a Horacio Montenegro, que logró que la licenciada Alba Holguín, que es la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradores de Riesgo, nos hablen de el papel que hoy están jugando esas igualas dentro, primero de las ARS y después dentro del sistema de salud. Pero yo quiero que sea Horacio Montenegro el que motive a la licenciada Holguín. Buen día. En estos días hemos estado nosotros conversando y haciéndole ver a nuestro público la situación que sucede hoy en el escenario general de salud. Y reitero, tenemos usuarios, llámense pacientes, que perjudican al sistema, hacen fraude cuando prestan su carnet y se atiende a una persona que no está afiliada a la aseguradora de riesgo de salud. Tenemos a los prestadores de servicios de salud, que aparte de que nos están entregando un servicio de calidad, que eso lo haremos más tarde, también hacen fraude al sistema cuando sobrefacturan o cuando operan a un paciente de una apendicitis que realmente nunca tuvo. Por poner un ejemplo. Tenemos a las ARS que limitan las coberturas a los pacientes cuando van a hacer sus atenciones, tanto en la parte médica como también en el asunto de los medicamentos. La pregunta, en base a esto, Jocelyn, buen día. Buenos días. ¿Qué rol debe jugar la aseguradora de riesgo de salud en este escenario? ¿Quién, según usted, en este sistema tiene que aplicar sanciones? Las sanciones se tienen que aplicar también al usuario del sistema, no solamente a las entidades. ¿Quién es la institución que tiene que supervisar esto? ¿Cómo las ARS se manejan en este escenario con todos estos actores? Buenos días, Horacio. Buenos días, doctor. Caballeros, gracias por la invitación. Ya la segunda vez que nos encontramos aquí hablando de temas de seguridad social. En realidad, el rol y el papel de la ARS lo define la ley 8701. La ARS no debe de actuar ni actúa fuera de los estamentos de esa ley. El rol de la principal por el que se crea una administradora de riesgos de salud es para administrar el riesgo del plan básico de salud acorde a los afiliados que se encuentran en su cartera por la libre elección que ellos ejercen cuando la eligen como empresa para justamente administrar contingencias de salud. Adicionalmente al plan básico de salud, que ahora se llama plan de servicios de salud o PDSS, están los planes complementarios que pueden ser cualquier cantidad que sea aprobada o autorizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ciertamente no es una lucha de ahora la que tú manifiestas, el escenario siempre ha sido así porque la ley plantea ciertas regulaciones, ciertos requisitos que deben de cumplirse y lamentablemente hay actores del sistema que no se ajustan a lo que dice la ley y ahí es donde empiezan los inconvenientes. Como tú bien lo decías, lamentablemente los usuarios muchas veces por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de educación sobre lo que es el sistema de seguridad social y sus repercusiones, caen en lo que es fraude, empiezan a prestarse el carnet. No necesariamente lo hacen de forma maliciosa, pero al final el resultado viene a ser un fraude que es un delito a la ley. O sea, tú estás engañando al sistema, estás engañando al otro ciudadano o usuario que también tiene derechos a sus servicios y estás engañando al Estado, estás engañando a la ARS y estás engañando al prestador. También, lamentablemente, nuestra ley no tiene sanciones para los usuarios. En otros países sí se regula sanciones para usuarios. Por ejemplo, se le coarta la libertad de acceder a los servicios por cierto tiempo. Después se evalúa si puede reingresar al servicio, a optar por los servicios, los beneficios. Solo se le deja el servicio de emergencia, como un ejemplo.
pero en la actualidad no hay sanciones para usuarios. O sea, un usuario que actualmente realice un fraude y se compruebe la ARS debe mantenerlo en su cartera. Eso es así. Y arriesgarse a que ese usuario vuelva y cometa otro fraude. ¿Qué obliga a un usuario a hacer un fraude? ¿Qué obliga a un usuario? Tal vez que tenga algún pariente que no tenga cobertura porque no está en una nómina, y quieran no meterlo trabaja. ahí. Exacto. Y quiera beneficiarlo con la cobertura que él La sí universalidad, completar la universalidad del sistema resolvería parte del fraude. No, Horacio, el completar que los 7 millones estemos cubiertos haría menos fraude, o siempre habrá fraude. Yo creo que siempre va a haber fraude. Los sistemas nunca son perfectos y siempre echa la ley, echa la trampa en todo ámbito de cosas. Ella habla del fraude del usuario. Fraude del usuario. Ahora, el fraude del prestador existe. También existe. Claro que sí. Cuando le ponen cosas de más a la Sobrefactura. para que la ARS pague más. Así es, y eso es un tema diario, porque sabemos que la salud es una demanda diaria. Yo encontré ayer en un centro de atención primaria una auditora revisando caso por caso. ¿Qué revisa, Horacio, una ARS en un centro caso por caso antes de facturar? Probablemente. Pero no empleado del centro, No, el de empleado de la ARS. Correcto. Si la ARS auditan primero que la atención médica que se está reclamando sea correcta y que sea real. Y solamente primero, auditan solamente los subsidiados. no, también auditan el área contributivo. Pero no a los centros de atención primaria, sino más bien a los centros de mayor complejidad, ¿cierto? Donde entra, por lo general, un paciente a estar interno, se le practica alguna cirugía, y allí entonces lo que se valida es que el procedimiento y el tratamiento sean los adecuados y que no estén colocando más aspirina, por ejemplo, de lo que realmente... Ya entendimos. Licenciada, ¿por qué si un grupo médico como el de Yunen, el de Roedán, que es el grupo médico asociado, tienen 30 años de fundado, cuando lo hacen ARS, se dejan llevar la ventaja de las recién creadas? Es decir, ¿por qué el grupo médico asociado que tiene 30 años no es la más grande y humano y universal y cosas, le llevaron la ventaja? ¿Cuál es el éxito? ¿El vendedor? Mire, doctor, ahí entra, o sea, yo no puedo hablarle de cuáles son las estrategias de mercado de cada compañía, lamentablemente. Yo me dedico a dirigir una asociación de la cual Grupo Médico Asociado es parte, también los Renacer, Futuro, APS, ACEMAS, Metasalud y APS. O sea, ya lo que es las intrínculas de esas asociaciones, no, lo que pasa es lo siguiente, está prohibido que una ARS sea prestadora. Sin embargo, a eso se lo permitieron, y si a ellos les cuesta más barato el servicio porque son dueños de las dos cosas, deben ser los líderes, no porque tienen más rentabilidad. No necesariamente les sale más barato. Ahí la ventaja es que tú tienes un afiliado que lo puedes atender en tu centro. Y esa puede es la ser ventaja. que se presente un caso excepcional de que el grupo médico asociado tenga a los médicos de las clínicas de prestadores de servicio y tenga dificultad porque ellos hagan un copago muy alto. Puede ser, puede ser en el mismo grupo económico. Se puede dar. Puede surgir eso, Horacio. Yo le voy a contar una experiencia estando yo en Chile, en una situación muy similar al grupo médico asociado y a la clínica. Yo trabajaba en la clínica Las Lilas y los dueños de esa clínica eran una ARS. Entonces teníamos dos directorios. Un directorio de la clínica, donde participaban directores también de la ARS, eran los mismos dueños. Seguro. Entonces, el discurso de los directores. Tenemos que aumentar la facturación para poder darle la viabilidad a la clínica, todo entonces sintonizado en eso. Tenemos que mejorar las tarifas con la ARS. Listo. A la semana siguiente, ahora el directorio de la ARS. Otra reunión.
tenemos que bajar el nivel de siniestralidad, tenemos que bajar las tarifas a los prestadores de servicios. Son dos actividades que se contraponen. Yo creo que esa es la gran complejidad que tiene Grupo Médico Asociado y su clínica Gómez Patiño, donde no logran, ¿cierto?, convivir. Ahí tendrían que separar las funciones. Muy bien. Para que sean más competitivos. Hoy día, en la función suya de directiva, quitémosle los intríngulis, como usted dice, de la Asociación de Igualas y Administrador de Riesgo de Salud. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes confrontan día a día? Bueno, día a día confrontamos el tema de las sobrefacturaciones. ¿De las? Sobrefacturaciones, la falta de diagnóstico del prestador cuando solicita una autorización para tratar a un paciente, los fraudes de los pacientes mismos, de los usuarios. Hay un tema que se ha debatido en el sistema desde el año 2015, que es la libre elección, que radica en el principio de libre elección, que es la afiliación automática, que yo vine a hablar de eso en un programa anterior y lo he hablado en varios programas. Pero todo esto es por la falta de educación y muchas veces por la falta de voluntad de las partes de entender que la seguridad social es un derecho fundamental, que todos tenemos una responsabilidad social aquí. Independientemente de que se trate de una empresa pública o una empresa privada, cuando la empresa privada decidió participar como actor del sistema de seguridad social, entendió en ese momento, y lo entiende, que debe asumir una responsabilidad social, de ceder muchas cosas, como actualmente lo hacen las ARS con los accidentes de tránsito, por ejemplo, que se están subsidiando, aunque tienen una siniestralidad de un 150% actualmente. Pero es que la responsabilidad social le toca al gobierno, eso está hecho para ganar cuarto. Por eso es que es una administradora de riesgos, doctor, de salud. Porque la administración de riesgos es compartida con el usuario, con el prestador y con la administradora de riesgos. O sea, el prestador tiene que educar a su paciente para que su paciente cuide su salud. El usuario tiene que preocuparse por mantener su salud y no abusar de ella ni abusar del sistema. Y la ARS lo que se preocupa es de la pertinencia en el servicio, pertinencia médica se llama eso, de que cuando un paciente asista a su prestador haya servicios de calidad, y que lo que le indiquen al usuario dentro de la prestación del servicio sea lo indicado y lo más conveniente, lo más adecuado y oportuno para tratar a esa persona, porque muchas veces también hay abuso de esos temas, justamente por lo que hablábamos tras bambalinas de los laboratorios. Horacio, yo creo que Alba Holguín nos ha hecho un resumen claro del papel de esa asociación y de ese sector de salud. ¿Qué tú crees que se nos queda que ella puede tener la experiencia? Yo quisiera saber tu opinión respecto a las demandas del gremio de salud y de los prestadores respecto al congelamiento de las tarifas por tanto tiempo. Es una lucha que yo encuentro que es razonable que la tengan, y quisiera saber qué falta para que esa indexación por los reajustes del cápita se vean reflejados en las tarifas que cada aseguradora le paga a los prestadores de servicios de salud. Es razonable la forma en que tiene que enfrentar el gremio para lograr esos objetivos, que son para mí desde el punto de vista razonables. Bueno, mira, lo que pasa es que la cápita está congelada actualmente, o sea, tenemos desde el 2017 que no se revisa, y todos los aumentos de cápita de los que se ha hablado en la opinión pública han sido porque se han incluido coberturas y beneficios para los afiliados, sobre todo en lo que son alto costo. Tratamientos renales, tratamientos cardiovasculares, tratamientos de diálisis, o sea, renales, y cánceres. No es porque se ha revisado lo que se está cubriendo actualmente. O sea, nosotros se nos han adicionado servicios para que se los administremos a los usuarios. Los prestadores lo saben, su forma quizás es válida, sus reclamos, porque ellos están haciendo un trabajo en el sistema, es muy válido. Ahora, no necesariamente estamos de acuerdo en la forma en que ellos negocian, pero se han logrado buenos convenios, y al final hay que garantizar que el afiliado va a recibir un servicio de salud adecuado. Pero el gran tema aquí es que no se ha revisado el catálogo de servicios de salud o plan básico desde el año 2015. No se revisa.
Y digamos en el 2015 lo que hizo fue que se incluyeron muchas coberturas nuevas, 2017 igual se incluyeron coberturas. Y no se ha avanzado en ese tema. Realmente no quiero colocarte en una posición, como me dijiste ahorita, no me meta en interioridades, pero para los dos que nos dejen este mensaje, que le confieso que no lo he podido conjugar aquí en todos los años que tenemos trabajando. ¿Cómo es posible que si la salud no tiene precio, es algo que no tiene precio, la vida, la salud, correcto, pero tiene un costo? ¿Cómo es posible que hay un componente social en que casi fuerza a los gobiernos a socializar la medicina, de que todo lo que sea salud y educación debe ofrecerlo el Estado y pagarlo el Estado? ¿Cómo es posible con el sistema y la legislación actual usted pueda conjugar el que haya beneficio para los prestadores, el que haya beneficio para las ARS, el que haya justicia para el paciente o usuario, como dicen ahora los enfermos, o cliente? ¿Puede buscarse un punto medio para eso o es imposible? No es imposible. Yo entiendo que si todos los actores entendemos lo que usted dice, que esto es una responsabilidad social, donde lo que se gana es una nación, un pueblo saludable, porque no buscamos enfermos. O sea, lo que nosotros queremos como país es gente sana que pueda producir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una cultura de Pero eso curar. no quiere decir que la cobertura solamente deben tener sanos jóvenes No, señor, y jamás enfermos. No, señor, a eso voy. Nosotros tenemos actualmente una cultura que tenemos que romper con ella. Todos los que estamos aquí acudimos a un médico cuando estamos enfermos. A nosotros no nos enseñaron que hay que prevenir en salud. Quizás durante nuestra infancia nos enseñaron, quisieron nuestros padres enseñarnos a comer bien. Hay un 15% del presupuesto de las eso está muy bien, el presupuesto que deben usar en eso que tú en dices. prevención y promoción. ¿Cuándo tú has visto a nadie decir vamos a hacer una vacunación o una campaña contra el cáncer? Hacen planes dentales, hacen jornadas de vacunación, sí se hace. Pero entonces cuando viene un cáncer te mandaban donde Gisela que te busque la medicina. Porque no necesariamente, doctor. Por eso fue que en el 2015 se incluyeron beneficios para el cáncer y el programa ya se había reducido. Ya el programa de alto costo del Ministerio de Salud se había reducido porque esa contingencia nos la habían pasado a las ARS en el 2015. Los dos regímenes que existen, tanto el contributivo como el subsidiado, y como en cualquier un financiero diría en todo orden de cosas, son múltiples las necesidades y los recursos son limitados. Por eso que cuando se habla de gestión de riesgo de salud, no solamente se tiene que aplicar al régimen contributivo, el Estado también tiene que aplicar una dinámica similar al régimen subsidiado para lograr tener a esa población lo más sana posible y que los niveles de utilización de los servicios sean menores. Hoy día, la red pública, para poner un ejemplo, está colapsada de los servicios. Todos los hospitales desbordados de pacientes. Porque tenemos el impacto del dengue, que se va sumando, ¿cierto?, a la siniestralidad médica diaria. Entonces, uno dice, bueno, se nos escapó el control del dengue y hoy día, entonces, ¿qué es lo que sucede para el usuario? Que no tiene dónde ir porque eso está lleno. Si el Estado comienza a manejar toda la administración de riesgo de salud, haciendo una campaña de prevención eficiente, va a lograr mejorar esos estándares y en el régimen contributivo hace lo mismo. La ARS también está focalizada exactamente en eso. Cuando se logre el punto de equilibrio donde la población esté educada, donde se terminen los fraudes de todos los actores, vamos a lograr lo que Julio dice, todos van a estar contentos y en un mundo feliz en el área de salud. Licenciado Holguín, Alba Holguín, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud, gracias por estar con nosotros. Horacio, gracias por su asistencia y por tu colaboración.